La visión que recibí me conquistó y me hizo renunciar a lo que soy. Aunque no la pueda entender, ni en palabras dar a conocer, no me puedo resistir a lo que vi. Lo que eres, Dios, desea ser en mí. En gloria me harás parte de ti. Me entregaré, nada me impedirá luchar contigo. Y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. Contigo, y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. En gloria, en gloria, en gloria. Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a una nueva transmisión de la palabra profética. Como todos los viernes, el Señor nos da la oportunidad de recibir, de disfrutar de la reunión ministerial, donde se transmite estas palabras en estos tiempos actuales que son para nuestro progreso, para nuestro avance, amén, que nos conduce hacia el reino. Entonces, antes de iniciar, vamos a orar para que el Señor produzca en nosotros un querer y un hacer en nuestras vidas, hermanos, para que podamos, que estas palabras no caigan en saco roto, sino que puedan producir frutos. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de escuchar tu palabra profética. Conoces la necesidad de nuestro corazón. Venga a hablar a nuestras vidas. Reconocemos que estamos necesitados de tu hablar. Por eso en esta hora, Señor, vamos a ti. Señor, no queremos recibir esta palabra en el plano terrenal, sino en el plano celestial, en el Espíritu. Señor, para que
haya frutos en nuestras vidas. Señor Jesús, ven a transformar nuestra vida por medio de esta palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y bien, hermanos, estamos disfrutando el segundo tomo de esta serie que se llama "Y será predicado el Evangelio del Reino". Este tomo se llama "El plan de la salvación divina", y ya estamos en la tercera semana con el encargo que se llama "¿Por qué me llamáis Señor?". Entonces, para iniciar, hay un deseo de parte del Señor, y es que nos acerquemos a Él en la esfera celestial. Es allí donde el Señor transmite el Evangelio del Reino. Recordemos que en ese pasaje de Mateo 5, el Señor vio la multitud, subió al monte y vinieron a Él sus discípulos. Nosotros somos esos discípulos que vamos al Señor porque queremos escuchar su hablar. Él no quiere que usted y yo nos quedemos en la multitud, necesitamos subir. Y esa subida allí implica que usted y yo necesitamos invocar el nombre del Señor, buscar la comunión del Señor, buscar su presencia, porque es allí donde el Señor transmite su hablar. Amén. Ese hablar del reino, que es para transformación de nuestras vidas, tiene el poder, hermano, para cambiar nuestras vidas, y yo quiero que mi vida cada día cambie a favor del Señor y a favor del reino. Amén. Entonces es en esa esfera que usted y yo podemos recibir esta palabra. De otra manera simplemente va a quedar como conocimiento y no va a producir frutos. Amén. Las mismas palabras que el Señor hablaba, dependiendo cómo las recibían, así actuaban las personas. Esa palabra necesitamos verla, que es importante. Necesitamos comprender que esa palabra es importante, hermano, para nuestro progreso espiritual. Y el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1, 23 al 25, le da un aspecto de esa palabra, cómo la transmite de la siguiente manera. Dice, renacido, no de simiente, vamos a leerla. El 1.23 dice, sí, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces comparó la palabra como una simiente incorruptible. Y esta simiente incorruptible, hermano, debe morar en nosotros. Ya fue implantada en nosotros, pero el Señor sigue cada día lanzando esa simiente para nuestro progreso. Amén. Si Él comparó esta palabra como una simiente, quiere decir que la simiente para renacer debe caer en tierra. Entonces, la tierra, nuestro corazón es comparado como esa tierra. Mi corazón es la tierra del Señor para que esa palabra sea sembrada y produzca fruto. Más adelante el Señor nos va a mostrar el significado de los frutos y por qué necesitamos dar frutos. Entonces, nuestro corazón es como un suelo, un terreno. Puede sembrarse la simiente divina, que es la incorruptible, o puede sembrarse otra cosa. Pero fuimos renacidos, hermano, con el propósito de recibir, hermano, la simiente divina. Esa simiente incorruptible que los frutos que produce es a favor del sembrador. Amén. Lo que espera el sembrador recoger. Entonces, gracias al Señor por esta palabra que nos advierte la necesidad de preparar un corazón para el Señor. Ahí seguía el apóstol Pedro mostrándonos porque, ya ahí hace una advertencia, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre es como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¡Aleluya! Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces mire la gran responsabilidad que tenemos. Hay una comparación en el enfoque que el Señor le dio, que recibimos en este encargo, es que la palabra, todo lo que se siembra en el plano celestial, el resultado es que permanece para siempre. Amén. Pero lo que se siembra en el plano terrenal es como esa hierba, esa plantica, que se seca, y esa gloria que es resultado de ese trabajo, de esa siembra en el plano terrenal, si se seca la planta, la flor también se cae, porque la flor depende de la hierba. Entonces, ahí vemos, hermano, que tenemos dos caminos.
o permitir que el Señor siembre en nuestro corazón esa simiente incorruptible que nos permite, ¿sí?, recibir esa palabra que permanece para siempre, esa palabra, hermano, que transforma nuestras vidas, que nos prepara para reinar con el Señor, hermano, que nos permite tener un destino diferente. Hermano, esto es maravilloso. Sin embargo, ahí también nosotros podemos recibir otra siembra terrenal, enfocarnos en esto y tarde o temprano todo va a pasar. Se va a secar y la flor también se va a caer. En esto ampliamos un poco más, hermano. Hermano, si recibimos la vida de Dios, es para que todos los días Él como sembrador siembre nuestra vida. Y tenemos una gran responsabilidad porque al sembrar el Señor esa simiente incorruptible, nosotros ¿qué vamos a dar? Vamos a dar la misma palabra, la misma simiente incorruptible. Porque el sembrador, hermano, el sembrador siembra a través de nosotros también. Y de manera práctica, cuando salimos al colportaje dinámico, cuando predicamos el Evangelio con todas las herramientas que el Señor nos ha dado, usted que está sembrando en el corazón de las personas, el Señor que está sembrando, la misma simiente incorruptible, amén. Y esta labor, hermano, produce fruto, esta labor produce salvación en las personas, salvación eterna, aleluya. Pero yo también, en este mismo, así como hoy los hermanos, cuando el Señor nos convoca o cuando tenemos la oportunidad de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, de sembrar, podemos estar sembrando, hermanos, podemos estar en un momento de que se está sembrando en el plano terrenal. Yo en ese espacio puedo estar o predicando el Evangelio, haciendo la voluntad del Señor, o también enfocándome en mis asuntos personales, que no está mal. Pero, hermano, yo puedo ser muy exitoso en todos los aspectos, tener un buen trabajo, enfocarme inclusive en ese espacio que el Señor me da, poder producir recursos, poder estar descansando, no sé, enfocando ese tiempo en otras cosas. Pero ¿qué pasa? Tarde o temprano eso va a pasar. Todo el esfuerzo que uno hace, hermano, en la parte terrenal, termina pasando. Mire hoy, con todos los conflictos que hay, podemos hacer riquezas, pero en cualquier momento todo se fuma. Podemos estar haciendo aquello, podemos estar estudiando, en cualquier momento, si el Señor quiere, partimos con Él. O si el Señor nos mantiene hasta que Él venga, ¿cómo nos vamos a presentar delante del Señor? Entonces, yo quiero concentrar mi esfuerzo, hermano, en que el Señor plante, aleluya, todos los días esa simiente incorruptible para dar mucho fruto. Amén. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Entonces, hermano, en algún momento el Señor va a desarraigar esas plantas que Él nos plantó. Él va a revisar nuestro corazón. Pero yo quiero que el Señor encuentre esa simiente divina, esos frutos que el Señor espera recoger. Ahora el Señor va a ampliar esta palabra a través de los hermanos que continúan. Jesucristo es el Señor, hermanos. Vamos a permitir que el Señor plante cada día en nosotros esa simiente incorruptible, amén, para dar muchos frutos, amén. Señor Jesús, ¿verdad? Gracias al Señor, como compartía nuestro hermano, por esa simiente que Dios plantó en nuestro corazón. El Señor nos compartía que Él necesita un resultado de cada uno de nosotros. Él quiere producir fruto en cada uno de nosotros. Dice que nosotros somos esos árboles. Y el Señor nos compartía y dice que por su fruto os conoceréis. Por eso nosotros necesitamos ser aquellos que expresan a Dios en todo nuestro vivir. Pero también el Señor, como compartía nuestro hermano, el Señor también en esta semana a través de su hablar nos hacía una advertencia. Dice, porque hay una necesidad en cada uno de nosotros y es permitir que Dios trabaje o que Dios plante en nosotros su simiente. Pero tampoco podemos ignorar que hay un enemigo que también quiere plantar lo negativo, lo que no es del Señor. Por eso el Señor decía que Él desarraigará todo lo que no ha sido plantado por el Padre. Y disfrutando esta palabra recordaba un versículo que el Señor está en Mateo también, Mateo 13:24, y dice:
Y le refirió otra parábola diciendo, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El Señor es ese buen hombre que sembró esa semilla, esa simiente en cada uno de nosotros. Pero mira el versículo siguiente, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso es lo que el Señor nos quiere advertir a cada uno de nosotros, hermanos, y cada uno de nosotros necesita tomar esto personalmente, porque a veces, ¿verdad? A veces miramos lo que está afuera, pero no miramos lo que está en nuestro interior. Y a veces permitimos, aún nos descuidamos y el enemigo viene y siembra cosas que no provienen del Padre. Y el objetivo de Dios es sembrar cada día su simiente santa, su simiente divina, la semilla divina. Por eso Dios es ese hombre que sembró buena semilla en cada uno de nosotros. Pero ¿con qué objetivo, hermanos? Con el objetivo de producir fruto. Hermano, por eso gracias al Señor por esta palabra. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude a darle el valor correspondiente. Porque el Señor dice, que nosotros somos una labranza. Una labranza es un cultivo donde Dios quiere sembrar. Pero dice, ni el que plantó es algo, ni el que regó, sino Dios que da el crecimiento. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos ver que es Dios que produce un crecimiento en cada uno de nosotros. Y Dios actúa por medio de ¿qué? Por medio de su palabra. Por eso el Señor nos hablaba que por sus frutos os conoceréis. Porque el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede producir frutos buenos. Gracias al Señor, hermano, porque el objetivo de Dios hoy en cada uno de nosotros, en Jason primeramente, es producir buenos frutos. Frutos que provengan de esa simiente que un día recibimos, de la simiente que fue sembrada por nuestro Padre. Porque como compartía al principio, dice que todo lo que no fue sembrado por el Padre, Él la desarraigará. ¿Qué tal si vamos a Mateo 15, perdón. Mateo 15, 13. Dice, pero respondiendo Él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hermano, por eso nosotros necesitamos hoy permitir el trabajar de Dios en cada uno de nosotros. Hermano, para que cuando nosotros tengamos ese encuentro con el Señor, podamos ir confiados y saber y entre nosotros conocer que no fue plantado algo negativo, sino que toda simiente que hoy hemos recibido ha sido plantada por el Padre. Hermano, por eso gracias al Señor por el vivir de la iglesia. Hermano, por esta palabra que hoy estamos recibiendo. Creemos que esta palabra nos ayuda a avanzar, nos fortalece, nos anima, hermano, y nos da esperanza de que el Señor quiere producir buenos árboles entre nosotros. Quiere producir esas personas que lleven buen fruto y que estos frutos permanezcan para siempre. Hermano, Jesús es el Señor. Voy a dar paso a mi hermano Jesús para que nos siga edificando con esta palabra. El Señor les bendiga. Amén. Amén, aleluya. Dándole continuidad a hablar de Dios. Estamos muy agradecidos por esta palabra de salvación que el Señor nos ha dado en estos tiempos. Verdad que es necesario, oh Señor Jesús, que los frutos sean conocidos. Hermano, y primeramente el Señor nos mostraba que debemos ver nuestra condición y qué clase de frutos estamos dando. Hermano, recordamos lo que el hermano nos hablaba, el Señor nos hablaba a través del siervo, decía que el Señor está plantando, pero el enemigo también busca plantar en nosotros cosas que nos estorban el trabajar de Dios en nosotros, la edificación de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Hermano, por eso el Señor nos remitía al libro de Gálatas. El libro de Gálatas nos hablaba en el capítulo 5, del verso 19 al verso 23, como podemos leer, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia.
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, y con respecto a lo que acabamos de leer, el Señor nos hace una pregunta. ¿Usted quiere reino? ¿Queremos el reino de Dios, hermanos? Hermanos, entonces es necesario que echemos una mirada a nuestro interior, como el Señor nos mostraba, oh Señor Jesús, para ver los frutos de cada uno. Amén. El Señor quiere que veamos nuestra condición primeramente. El Señor quiere salvarnos. Esta salvación es para usted. Esta salvación es para mí, hermano. Hermanos, creemos también que Dios, a través de su hablar, a través de el sembrar en nosotros su palabra, esa simiente de vida, porque el Señor nos está dando vida a través de su palabra. El Señor está trasladándonos cada día más de la esfera terrenal a la esfera celestial, aleluya. Hermanos, y solamente después de que el Señor realice ese traslado en cada uno de nosotros, oh Señor Jesús, a la esfera celestial, cuando nos disponemos a servir en el Espíritu, oh Señor Jesús, es donde el Señor acepta nuestro servicio. Amén. Entonces es muy importante tener en cuenta que nuestro servicio a Dios debe ser cada día en el Espíritu. Bueno, y continuando, podemos ver allí que el Señor quiere que en verdad podamos ver nuestra condición, hermanos, que no juzguemos al momento de oír la palabra de Dios, hermanos, porque el Señor es claro y dice que con el mismo juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. Hermanos, es importante que veamos cada día primeramente nuestra condición, porque allí es donde reflejamos los frutos que estamos dando cada día, ¿cierto? Oh Señor Jesús. Hermanos, además el Señor también nos mostraba y nos advertía que debemos estar atentos a nuestra condición y no solo miremos los frutos de los demás. Amén. Hermanos, esto en verdad es algo que impide, estorba nuestro servicio al Señor. Y el Señor quiere que en verdad hoy nuestro servicio pueda estar primeramente bajo su voluntad, que podamos someternos a la voluntad del Señor, como ya los hermanos van a seguir hablándonos acerca de lo que en verdad es la voluntad del Señor y a la cual debemos obedecer cada día. Hermanos, el Señor Jesús está sentado en el monte hablando a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, gracias al Señor, porque el Señor siempre está en lo celestial y el Señor nos habla desde lo alto, a donde también nos quiere llevar a lo celestial. Amén. Hermanos, esta es la oportunidad que debemos aprovechar, hermanos, porque así es donde permitimos que lo que no fue sembrado por Dios sea desarraigado en nosotros. Oh Señor Jesús. Hermanos, necesitamos dejar que el Señor trabaje en nosotros y desarraigue lo que Él nos sembró en nosotros, porque, hermanos, eso estorba la voluntad del Señor. Amén. Entonces el Señor nos va a seguir transmitiendo su encargo a través de los siervos. Amén. Amén, amada iglesia. Realmente el Señor anhela producir algo en nosotros, pero en ese proceso, hermanos, el Señor va trayendo mucha luz a nuestro interior para también desarraigar en nuestro corazón todo aquello que no le pertenece al Señor. Todos cuando llegamos al Señor, llegamos a sus pies, llegamos a la iglesia, llegamos con situaciones y con un corazón, ¿verdad? Muchas veces está maltratado por las cosas de este mundo. Pero a pesar, hermano, de la situación o la condición en la que nos encontremos hoy, el Señor desea utilizarlo a usted. Y Dios desea utilizar a su familia. Y en ese proceso, la Biblia dice que todo pámpano que da buen fruto, Él lo limpiará. Hermano, solamente preocúpese hoy por amar la palabra de Dios. Preocúpese por amar al Señor, por servir al Señor y por dar frutos. Cuando usted da frutos, el Señor lo limpia inmediatamente. Y Él se encarga de desarraigar y transformar nuestro corazón. Vamos a leer Mateo capítulo 7 del 21 al 23. Dice: no todo el que me dicen Señor, Señor,
Hay otra versión que dice, no todo el que me llama Señor, Señor. Como notamos aquí, hermanos, está hablando de una persona que creyó en el Señor, que tiene a Jesús como su Salvador y como su Señor. Pero miren, es curioso lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, hoy todos sabemos la importancia de invocar el nombre del Señor. Pero ya el nombre del Señor, hermano, no debe dejar de ser un eslogan en nuestra vida y debe ser una realidad. Y para que sea una realidad, el nombre del Señor debe estar unido, ligado a la voluntad del Padre. Por eso, hermano, hoy el anhelo de Dios no es solamente que veamos el reino de los cielos, no solamente que experimentemos, ¿verdad?, las reuniones, un ambiente, sino que el anhelo del Señor es que nosotros seamos preparados para entrar. Vendrá una manifestación del reino de los cielos, vendrá el milenio, hermanos. Y en ese milenio Dios desea que usted y yo seamos participantes activos. Es decir, que el Señor quiere darle a usted un galardón. Pero para usted recibir ese galardón y para yo recibir ese galardón, necesitamos por un lado invocar el nombre del Señor, pero por el otro lado necesitamos hacer la voluntad de Dios. No solamente basta en conocer, no solamente basta en memorizar, necesitamos hacer, hermanos. Entonces, gracias al Señor, porque realmente Dios nos está llamando para hoy a amar la voluntad de Dios. Cuando leemos el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, o sea, en el día del tribunal. Recuerden que 2 Corintios 5:10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero, hermanos, es curioso, porque los hombres que aquí presentan y que se presentan en el tribunal en ese día, dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, hermanos, que lo que hicieron esos hombres mientras que estaban en vida eran cosas que para los hombres aquí en este mundo son cosas, ¿verdad?, en otro plano, que son echar fuera demonios, hacer milagros, profetizar en su nombre. Y sin embargo, hermanos, Dios los respaldó. Pero ¿por qué Dios respaldaba esa obra? No lo hacía porque Él estaba aprobando lo que ellos estaban haciendo, sino que lo hacía por amor a su nombre. Hermanos, que esto sea realmente una luz para nuestro corazón. ¿Qué hemos hecho últimamente? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? Claro que Dios puede estar respaldando porque es su obra. Dios respalda porque es su palabra profética. Pero puede que sea que por nuestro vivir, por nuestro corazón, Él simplemente lo esté aprobando por causa de su obra, pero no lo esté aprobando porque sea su voluntad. Nosotros no podemos ser aquellos, hermanos, que se dejan engañar por las cosas exteriores. Sabemos, hermanos, que en la gran tribulación el anticristo y el falso profeta harán milagros. Y los hermanos nos han mostrado que normalmente las personas que se dejan guiar hoy por las cosas externas serán presa fácil para esas dos personas en la gran tribulación. Por eso que Dios desea, hermano, que nosotros nos centremos, que nosotros amemos la palabra profética, que es la que nos da la dirección, hermano, acerca de lo que debemos hablar, lo que debemos, cómo debemos actuar y cómo debemos servir al Señor. Y el versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Hermanos, realmente nosotros no podemos hacer la voluntad del Padre si no conocemos al Padre. Hoy, hermanos, el Señor nos está animando, amemos la presencia del Señor, amemos su palabra. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios, amamos a nuestro Señor, inmediatamente conocemos su voluntad. Y hoy, hermanos, Dios desea aprobar también nuestro vivir. Cuando hablamos aquí de conocí, habla de aprobar. Cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo, Él en ese momento, Él simplemente nos dará un galardón, porque Él ya nos estará aprobando hoy cuando estemos en vida. Día a día, hermanos, el tribunal de Cristo está sobre nosotros, aprobando nuestro vivir, aprobando nuestro servicio. Por eso, hermanos, el deseo del Señor ese día es decirlo, verdaderamente os conocí, verdaderamente os aprobé. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro vivir, todo lo que envuelve nuestra vida estuvo envuelta en la voluntad de Dios. Hermanos, que el Señor realmente trabaje en nuestro corazón, que el Señor realmente alinee nuestra vida. Usted y yo fuimos llamados, su familia fue llamada para servir al Señor, para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, así que el camino es obedecer, ser sencillos y amar a nuestro Señor. Jesús es el Señor. Amén, Jesús es el Señor, hermano, ese es el camino, como decía nuestro hermano Kevin. Hermano, la obediencia. Esta semana el Señor nos
está haciendo una pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no me obedecen? Hoy el Señor nos está llamando a que nosotros necesitamos ser obedientes al hablar del Señor. Por eso el Señor continuaba esta semana y nos llevaba a disfrutar en el Evangelio de Mateo, capítulo 21 y del 28 al 30. Y nos mostraba dos condiciones de dos tipos de cristianos en estos tiempos, hermanos. Y yo quiero leerle este capítulo. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Hermano, este versículo, hermano, es para despertarnos. Este versículo es para que nosotros, hermano, podamos ver que Dios está urgido, hermano, a aquellos hijos que van a trabajar a la viña. Aquí este pasaje, hermano, no está buscando estos hijos para ir a la playa, para ir a algo que probablemente les gustaba. No, era para trabajar en la viña. Hermano, y hoy Dios nos está llevando que no solamente es conocer la voluntad del Señor, no es conocerla. Muchos de nosotros conocemos, nos deslumbramos, nos empapamos, hermano, pero es hacer la voluntad del Señor. Dios está apuntando es en el hacer, no en el conocer. Hoy nosotros conocemos, amén, gracias al Señor, pero Dios está urgido es de hacer la voluntad del Señor. Y para eso estaba llamando a estos 2 hijos, para trabajar en la viña. Hermano, y sabemos que el primer hijo dijo que no, pero él se arrepintió y al final fue. Hermano, y muchas veces nosotros en cuanto al servicio, en cuanto al trabajo de la viña, Dios nos está llevando a la práctica, predicar el evangelio, servir en la iglesia, visitar localidades, pero lastimosamente nosotros podemos actuar en este primer hijo. Muchas veces nosotros decimos no, pero finalmente nos volvemos a Él, nos arrepentimos al Señor, nos humillamos, nos vaciamos, hermanos, pero al final terminamos obedeciendo al hablar del Señor. Es un asunto de obedecer, de ser sencillo, de ser pobre en el espíritu. Pero hermano, también hay otro tipo de cristiano que el Señor hablaba esta semana. Y es el que dice, sí Señor, pero al final no fue. Y el Señor nos hacía una pregunta, hermano, con mucha seriedad. ¿En cuál de los dos estamos ubicados nosotros? ¿Será que usted es el primer hijo o será que usted es el segundo hijo? Hermano, ¿el punto cuál es? El punto es que nosotros podamos despertar. Hermano, de que nosotros, hoy el Señor nos está llamando a trabajar en la viña. Hermano, y Dios nos mostraba esta semana, hermano, cuál es el verdadero tipo de cristiano que debemos ser hoy. Hermano, ¿cuál es el verdadero tipo de cristiano que debemos ser hoy? Y el Señor decía, voy a leerlo textualmente, dice, debemos ser el tipo de cristiano que va al Padre, aquel que oye y después hace lo que Él le incumbió. Amén. Hermano, ese es el verdadero tipo de cristiano. Hermano, ese debe ser nuestro vivir. Y por eso el Señor nos llevaba en Lucas, capítulo 6, versículo 47, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Hermano, aquí encontramos el verdadero tipo de cristiano que hoy Dios quiere. Uno que viene a mí, referente que va al Padre, antes de hacer cualquier evento, cualquier cosa, este tipo de cristiano va al Padre. Hermano, se encomienda a Él, pone el servicio en las manos del Señor, pone, hermano, su ser, su alma, todas sus habilidades, su conocimiento, todo su esfuerzo lo pone en la presencia del Señor antes de cualquier otra cosa, antes de servir a la iglesia, de salir a la predicación del evangelio, de servir en los asuntos prácticos de la iglesia. Este tipo de cristiano primeramente va al Padre. Hermano, pero no solamente va al Padre, sino que también este tipo de cristiano oye mis palabras. Hermano, hoy nosotros como hijos de Dios necesitamos amar la palabra. Hermano, amar la palabra.
Hermano, está la palabra. El Señor nos está llevando a que necesitamos rumiarla, necesitamos extraer vida, escudriñar las Escrituras, nos decía el Señor. Y por eso el Señor nos decía, esta porción nos muestra claramente que debemos tener una posición adecuada cuando leemos la Biblia. No debemos leerla solo porque estamos en una conferencia, por ejemplo. Tenemos que ir a la palabra de Dios para tocar al Señor y permanecer en Él. Hermano, un buen tipo de cristiano en estos tiempos es uno que ama la palabra del Señor. Amamos la palabra, vamos a ella, amamos la palabra profética, que es la que nos está llevando, nos está impulsando a que todos podamos correr a una misma dirección. Hermano, y no solamente vamos al Padre, no solamente vamos a la palabra del Señor, sino que también, hermano, como decía aquí, y las hace. Amén. Hermano, y las hace. Hermano, es un asunto de practicar, es un asunto de obediencia, es un asunto que recibimos el encargo de Dios, vamos al Padre, disfrutamos la palabra, pero el Señor está urgido que nosotros necesitamos avanzar y practicar la palabra. Y termino con esto, hermano. Mire lo que decía el Señor. Debemos ir al Señor, unirnos a Él, permanecer en Él, y así actuaremos conforme a la voluntad del Padre. Hermano, que el Señor nos lleve cada día, hermano, a la obediencia, a la sencillez. Vamos a Él, disfrutamos la palabra y practicamos la palabra. Jesús es el Señor. Dios lo bendiga a todos. Aleluya, hermano. Dice, después que escuchamos esta palabra, ¿verdad? Dice, ir al Señor, oír y practicar la palabra. Señor Jesús, hermano, aquí vemos, ¿verdad?, el encargo y el deseo de Dios de que nosotros no nos quedemos solamente en la doctrina, sino que practiquemos la palabra. Por eso dice que este principio también lo encontramos, ¿verdad?, en Juan 15:5 dice, separado de mí, nada podéis hacer. Permanecer, necesitamos permanecer en Él. Señor Jesús, Señor nos ayude. Ahora vamos a ver este asunto en el Evangelio de Mateo. Lea aquí este versículo aquí de Mateo 11:28, donde el Señor dice, su palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor Jesús, que el Señor nos está dando una orden. Dice, venid a mí todos, hermanos. No, Él no dijo allí, la palabra no dice, no unos cuantos, no. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Señor Jesús, dice que primeramente, ¿verdad?, lo que vemos aquí en Mateo, primeramente tenemos que ir al Señor. Señor nos ayude, hermano. Tenemos que ir primeramente al Señor. Señor Jesús. Después ir. También encontramos este principio, ¿verdad?, en Mateo 28, cuando el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos un mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios en esta versión de la palabra? Id, Señor Jesús. Entonces miramos aquí, ¿verdad?, también que en primer lugar el Señor dijo, venid a mí. Venid a mí. Después, id. Venid es para Él y para hacer la voluntad del Padre. Señor Jesús, para conocer la voluntad de Dios y ser capacitado, y elegí es para hacer su voluntad. De esa manera colaboramos con el Señor. Oh Señor Jesús, por eso aquí en Juan 15:16 dice, porque dice allí que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Oh Señor Jesús, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces, mirando aquí, ¿verdad?, que dice que porque todo lo que el plan
Él planta en el nivel celestial. Hermano, todo lo que el Señor planta es en el nivel celestial. Señor Jesús, por eso Dios, nuestras raíces están en los cielos. Hermano, todo lo que se siembra aquí en la tierra, las raíces están en la tierra. Pero nosotros hemos sido plantados, ¿verdad?, en lo celestial. Por eso nuestras raíces hoy están en los cielos. Oh Señor Jesús, Señor Jesús. Continuando este principio, ¿verdad? Miramos el venir y de ir. En Hechos 1:8 vemos, ¿verdad?, que dice allí la palabra, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Hermano, allí habla primeramente en Jerusalén. ¿De qué nos habla esto, hermano? Que primero es mi casa. Allí es mi casa, y que tengo yo que comenzar con mi casa. Señor, después sí Judea y hasta lo último de la tierra. Pero al principio allí es mi hogar, es su hogar. Señor Jesús, por eso dice que un testigo del Señor pone en práctica el ir y hacer la voluntad de Dios. Hermanos, si usted y yo somos testigos del Señor, debemos poner en práctica el ir, Señor Jesús, y hacer la voluntad del Señor. Señor Jesús, hermano, por eso el Señor allí dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Ponía un ejemplo allí, ¿verdad?, de uno que puso su fundamento sobre la roca. Dice, cavó y abonó. Su fundamento era en la roca, pero hubo otro que edificó sobre la arena. Cuando vino la tempestad, el río se la llevó, porque estaba edificada. ¿De qué nos habla esto, hermano? Por causa del tiempo, de que no debemos ser cristianos superficiales. Tenemos que profundizar en Dios. Señor Jesús, también nos ponía otro ejemplo, ¿verdad?, aquí del talento y del que recibió la mina. Dice que el que recibió el talento lo enterró. El que recibió la mina, dice, la envolvió en un pañuelo. Dice, esto para que no se perdiera nada. Hermano, pero cuando el Señor vino y le preguntó, ajá, ¿y dónde está lo que te di? Y dice, no, Señor, tuvimos miedo. Hermano, esa es la actitud de nosotros a veces. Tenemos miedo. El Señor ya nos dio talento, nos dio mina. Hermano, es para que nosotros la demos a otros, para que seamos esos banqueros. Dice que hoy en día, hermano, los bancos están accesibles. Hermano, el banco está accesible. Señor Jesús, hoy podemos, por eso dice que vamos a negociar, hermano. Vamos a negociar la palabra del Señor. Vamos a darla a otro. No nos quedemos con esto, porque ya el Señor cuenta con nosotros. Ya el Señor nos dio esos talentos, nos dio esa mina para que negociemos. Señor, nos ayude a darle espacio aquí al hermano. Pues. Amén. Mi hermano Jesús el Señor, siguiendo con lo que el hermano estaba compartiendo, que es una palabra bastante disfrutable y es el encargo que el Señor está mostrando. Hermano, primero que todo, nosotros necesitamos agradecerle al Señor por lo que nos ha dado, por los dones, por los talentos, ¿cierto? El Señor nos ha dado muchas cosas maravillosas. Pero el Señor nos hace una pregunta en esta semana. ¿Qué hemos hecho con esos dones? ¿Qué hemos hecho con esos dones? O sea, basado en lo que el hermano Pedro pues estaba compartiendo ahora, lo que estaba disfrutando. Aquí en Mateo capítulo 25, versículo 25, aparece la experiencia de uno de estos siervos, porque el Señor habla a los siervos. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, ¿cierto? Esto es una parte. En Lucas capítulo 19, vamos a mirarlo aquí rápidamente.
por causa del tiempo también. En Lucas capítulo 19, versículo 20 dice lo siguiente. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Entonces, esto que era lo que estaba diciendo el hermano Pedro ahorita, viene siendo pues el resultado, viene siendo una actitud, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud con respecto al encargo que el Señor nos está dando a nosotros? O sea, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es su actitud? ¿Cierto? Esta actitud necesita cambiar. Porque, hermanos, yo le voy a decir una cosa de acuerdo a lo que estábamos leyendo aquí y lo que el Señor está mostrando en esta semana. Si yo no cambio mi actitud, hermano, el resultado de esto va a ser las tinieblas de afuera y el lloro y el crujir de dientes. Bueno, aquí no hay más nada que hacer. O sea, el Señor no tiene otra tónica. Yo quiero que en esta noche, hermano, usted y yo y toda la iglesia que nos está escuchando, hermano, nosotros podamos ver de que ya el Señor aquí se presenta no como el buen pastor, que lo es, no como el Padre amoroso, sino que el Señor se presenta como el dueño de la viña, como el dueño de los talentos, como el que nos entregó a nosotros la administración de sus bienes. Entonces Él nos va a preguntar a nosotros, ¿qué hiciste tú con el talento que yo te entregué? O sea, ¿cuál es la actitud suya y cuál es mi actitud? Entonces, hermanos, por un lado, el Señor nos dio dones, ¿cierto? Para que nosotros no los guardemos ni los tengamos enterrados, sino más bien para que los pongamos, ¿qué? En la obra del Señor. Por otro lado, hermanos, no podemos decir tampoco que el Señor nos está exigiendo a nosotros algo que no nos ha dado. Hermano, el Señor no nos está exigiendo a nosotros algo que no nos ha dado. El Señor nos dio dones, nos dio talento y juntamente con ellos, ¿qué hizo el Señor también? Nos capacitó. El Señor nos dio la capacidad para llevar a cabo su obra, o sea, para realizar su obra. Entonces, hermanos, otro punto muy importante que nosotros vemos aquí también en la aplicación de esta palabra es que el Señor distribuyó los talentos de acuerdo también a la capacidad de cada uno, ¿cierto? En el versículo 15, ¿cierto? Del capítulo 25 de Mateo, vamos allá nuevamente, porque me llama poderosamente la atención esto. En Mateo capítulo 25, versículo 15 dice lo siguiente, dice, y a uno dio 5 talentos, a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a la capacidad, y luego se fue lejos. Entonces, hermanos, nótese de que Él le dio a cada uno conforme a la capacidad que le dio. A uno 1, a uno 2, al otro 3, ¿cierto? Y este que le dio 1, bueno, mira que lo enterró. ¿Cierto? Esta no debe ser nuestra actitud. Hermano, y otra cosa también muy importante que el Señor nos hablaba y nos decía también en esta semana, es que aún si usted llegase a esconder el talento, hermanos, hay una otra puerta que se le está abriendo. Hay una oportunidad que Dios le está dando a usted y me está dando a mí. ¿Saben cuál es esa oportunidad? Hermanos, los bancos, o el banco, llamémoslo así. En el banco usted y yo podemos colocar nuestro capital. En el banco usted y yo podemos darle a lo que el Señor nos dio, la oportunidad para que este capital funcione, sirva, suba el incremento, ¿cierto?, de cada uno de lo que el Señor nos ha dado. Entonces, hermano, en el banco, ¿qué es el banco? Bueno, el Señor nos mostraba algo muy importante también aquí del banco, según Lucas capítulo 19, versículo 21 al 23, donde aparece la parábola de las minas, ¿cierto? Ahí vemos de que el banco, hermano, es una entidad financiera, como nosotros lo podemos ver hoy, donde podemos poner el capital, ¿cierto? En el pasado, el banco era algo totalmente, pues, engorroso, se demoraba mucho, teníamos que hacer filas, ¿cierto? Teníamos que rogarle al gerente del banco para que nos diera, pues, un préstamo. Ya hoy no es así, hermanos. Ya hoy usted ya el banco prácticamente lo tiene en su celular. Usted simplemente abrir una aplicación y listo, usted ya tiene el dinero, ya le aprueban, ya le aprueban o le desaprueban el crédito, lo que usted quiera sacar. Eso es en el banco hablándolo físicamente, hablándolo materialmente. Pero el banco que el Señor nos tiene a nosotros es el banco de los cielos. Hermanos, en este banco usted tiene la posibilidad, ¿cierto?, de invertir su capital, sus dones, como ya lo habíamos dicho ahorita, y de poder poner a funcionar lo que el Señor nos ha dado.
¿cierto? Hoy usted tiene la posibilidad de predicar el Evangelio por medio de la parte virtual también, ¿cierto? De poner un libro en la mano, de orar por las personas y lo puede hacer virtualmente también. Eso también es administrar los dones que el Señor nos ha dado. Ya para finalizar, hermanos, por causa del tiempo, en Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22, rápidamente, dice lo siguiente. Yo les voy a leer por causa del tiempo, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermanos, aquí por lo menos el Señor nos está mostrando de que, así como decían los siervos, decía Henry, decía Kevin, decían varios que estuvieron hablando ahorita aquí, hermanos, nosotros no podemos ser solamente oidores olvidadizos de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de ella, hacedores de la palabra. Y ser un hacedor, hermano, es ponerla en práctica, así como decía nuestro hermano Pedro, ¿cierto? ¿Esto qué hará de nosotros, hermanos? Esto hará que nosotros seamos bienaventurados. Esto hará que nosotros seamos, ¿qué? Felices. Gracias al Señor por esta palabra, gracias porque el Señor nos está hablando, nos está motivando. Mire, hermano, ya para terminar, el Espíritu nos mostraba a nosotros que Él es el que nos capacita. Hermanos, el Espíritu es el que nos capacita para nosotros poder hacer la obra del Señor. Nosotros no hacemos la obra del Señor porque nosotros sabemos mucho, porque nosotros sabemos predicar muy bien. No, hermanos, el Espíritu es el que nos capacita. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice de que el Señor nos dio la comisión, la gran comisión, ¿cierto? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí nosotros podemos ver la capacidad que nos da el Espíritu a nosotros. El Espíritu Santo es el que nos capacita. Las personas que practican la palabra son muy importantes para Dios, porque antes de practicarla van a su presencia a fin de conocer su voluntad y son capacitadas para ir y hacer la voluntad del Padre. Jesús es el Señor, hermanos. Ahora continúa nuestro hermano Pablo con este encargo. Hermano, gloria al Señor. Ya para culminar el encargo de esta semana, como el Señor nos comenzaba hablando a través de los siervos, ¿por qué me llamáis Señor? Decía el Señor allí, es cierto, y muchos no entendían por qué el Señor le hacía esta pregunta, ¿por qué me llamáis Señor? Y se hicieron tantas cosas, ¿verdad? De pronto agradables al Señor, para ellos, pero para el Señor no. Entonces el Señor por eso nos termina hablando, amados hermanos, de David. Decía que tener el corazón como el corazón de Dios, conocer el corazón de Dios, conocer la voluntad del Señor. Y no solo conocer el corazón de Dios, conocer su voluntad, sino también hacer lo que el Señor quiere. Aleluya, gloria al Señor, amados hermanos. No solamente conocer el corazón del Señor. Aleluya, porque, amén, qué rico es ir a la presencia del Señor, como nos terminaba hablando nuestro hermano. Es, hermano, ir a la presencia del Señor, conocer lo que está en el corazón de Dios, amados hermanos, pero también hacer, hermano, de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces vamos a Hechos, allí el Señor nos va a mostrar en el libro de Hechos. Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 13:22, la parte B. Vamos a llegar allí a la parte B de Hechos 13:22. Amén. Dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aleluya, amados hermanos, y vemos la alegría del Señor dando el testimonio de David. Hermano, había una alegría en el corazón del Señor porque aquí en la tierra había encontrado un hombre, hermano, de acuerdo a su corazón. Había encontrado un hombre, hermano, que conocía su corazón, que conocía el corazón de Dios. Oh Señor Jesús, y conocía, hermano, la voluntad del Señor. Pero mire cómo termina diciendo el versículo, dice, quien hará todo lo que yo quiero.
Entonces no es solamente, hermano, conocer, ¿verdad? Como tu hermano nos compartía, hermano, sino también hacer. Aleluya, gloria al Señor, escríbalo ahí en el chat. No solamente conocer, sino también hacer. Oh Señor Jesús, por eso el Señor dice aquí, quien hará todo lo que yo quiero. Amados hermanos, hoy estamos en la vida de la iglesia. Oh Señor Jesús, ¿qué es lo que el Señor quiere? Hermano, hoy aquí en la vida de la iglesia, hermano, no estamos por estar. En la vida de la iglesia nos estamos preparando como eso David. Hermanos que conocen el corazón de Dios, que conocen la voluntad de Dios, pero también hace lo que el Señor quiere. Amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Esa es la realidad que hoy nosotros buscamos en la vida de la iglesia. Eso es lo que hoy, hermanos, nosotros en la vida de la iglesia practicando. Hermanos, no siendo solo hacedores, sino también, hermanos, no solamente siendo oidores, sino hacedores de la palabra. Esa es la realidad que nosotros buscamos, hermanos. Aleluya, todos los días. Que el Señor pueda decir, aleluya, lo encontré. Amén, que el Señor lo pueda mirar a usted, hermano, y me pueda mirar a mí. Y el Señor pueda decir con alegría, como dijo con David, aleluya, lo encontré. Oh Señor Jesús, hermano, qué maravilloso. Hermano, para eso tenemos la vida de la iglesia. Para eso hoy estamos disfrutando, hermano, de este evangelio del reino, hermano, de la realidad del reino de los cielos. Oh, con intensidad, hermano, con entrega, hermano, con consagración, para que el Señor, hermano, diga, lo encontré. Aleluya, gloria al Señor, escriba su nombre allí. Encontré a Pablo. Aleluya, porque encontré a Jorge. Oh, aleluya, porque encontré a Alonso. Oh, Señor Jesús. Aleluya, amados hermanos, el Señor nos puede decir, lo encontré. Encontré uno que tiene el corazón como mi corazón. Uno que conoce mi voluntad. Oh, Señor Jesús. Uno, aleluya, que hace, aleluya, cuando yo doy un mandato, Él lo hace. Aleluya, porque Él no es solo oidor, sino también es hacedor de mi palabra. Aleluya, amados hermanos, gloria al Señor. Y ahí mismo, hermanos, vamos al versículo 36. Pero vamos a disfrutar allí la parte A. Dice, la parte A dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Aleluya. Mire, hermano, vamos a repetir allí. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Entonces ahí vemos, hermano, el servicio de David al Señor. Ahí, hermano, el Señor nos mostraba 4 versiones. Decía allí que para que tengamos una visión amplia y concreta, hermano, del servicio de David allí, dice que David sirvió a su propia generación conforme a los designios de Dios. Hermano, qué tan importante es servir al Señor conforme a los designios de Dios. Oh Señor Jesús, conforme a lo que Dios había diseñado y el Señor había querido. Así sirvió, hermano, David al Señor. En la versión Almeida, hermanos, dice que David sirvió conforme, aleluya, al plan de Dios. Hermano, hoy servimos al Señor, hermano, conforme al plan de Dios. Oh Señor Jesús, aleluya, amados hermanos, escríbalo allí. Hoy necesito servir al Señor conforme al plan de Dios, conforme al plan de mi Señor. Dice que David sirvió conforme a la voluntad de Dios. Oh Señor Jesús, hermano, que el Señor nos lleve a servir conforme a su voluntad. Dice aquí, habiendo servido a David a su generación conforme al propósito de Dios. Todo esto en su tiempo, dice, hermanos, hoy podemos decir, yo quiero esto. Aleluya, gloria al Señor, escríbalo allí. Hermanos, yo quiero servir conforme al plan de Dios, conforme a los designios de Dios, conforme a la voluntad de Dios, hermano. Y David empleó toda su vida para servir a todas las generaciones. Hoy nosotros necesitamos, hermano, toda la vida, toda la vida que el Señor nos da en esta tierra, hermano, para servir a nuestro Señor, a generaciones, amados hermanos, preparándolo para el reino, aleluya, como hizo David. Oh Señor Jesús, hermano, y finalizamos con Lucas. Vamos al libro de Lucas, gloria al Señor por el libro de Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. Ahí nos coloca el modelo del Señor, aleluya. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya, amados hermanos, el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Escríbalo allí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya, amados hermanos, qué maravilloso porque, hermano, hoy tenemos, el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Dice,
por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Aleluya, amados hermanos, porque el Señor nos ha ungido. Escríbalo ahí en el chat, soy un ungido del Señor. Aleluya, porque somos los ungidos del Señor. Oh Señor Jesús, dice, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Oh Señor Jesús, vamos al 21, dice, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido, hermano, esta escritura delante de vosotros. Hermano, el Señor nos ha ungido con su Espíritu. El Espíritu de Dios está en nosotros, ¿verdad? Pero no es para tenerlo allí. Hoy el Espíritu está 7 veces intensificado. Aleluya, porque somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia y hoy la esperanza de la humanidad, amados hermanos, está colocado sobre la iglesia, hermanos, sobre el evangelio del reino, porque el Señor, hermano, Él ha cumplido sus promesas. Dice que, hermano, nos ha dado poder, como dice, hermano, Hechos 1:8, dice que nos revistió del poder del Espíritu, hermano, pero ¿para qué? Hermano, para que nosotros llevemos las buenas nuevas a los quebrantados de corazón, dice aquí, ¿verdad? Como dice aquí, aleluya, vamos a volver a leer. Dice, para llevar las buenas nuevas, para evangelizar, aleluya, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar en el año agradable del Señor. Hermano, para eso el Señor nos dio el Espíritu. Para eso usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, ese Espíritu de poder que el Señor nos ha dado. Para eso el Señor nos ungió, aleluya, para hermanos, dar vida a las personas, aleluya, para dar, hermano, allí consuelo a los quebrantados de corazón, a los oprimidos. Oh Señor Jesús, aleluya, amados hermanos, porque el Señor ha cumplido su promesa. Aleluya, porque Mateo 24:14 hoy se está cumpliendo y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Oh Señor Jesús, hermanos, y el fin está cerca, hermanos. El Señor viene pronto, todo se está dando, hermanos, peste, rumores de guerra, todo esto, hermanos, se está cumpliendo, hermanos, al pie de la letra. Pero hoy, hermanos, como esos ungidos del Señor, eso que hoy tienen el Espíritu de Dios, hermanos, necesitamos disponernos. Aleluya, que el Señor nos ayude, hermanos, disponernos a llevar las buenas nuevas. Oh Señor Jesús, aleluya, hermanos. Y Hechos 1:8, termino con este versículo de Hechos 1:8, aleluya, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, amados hermanos, hoy necesitamos predicar el Evangelio. Hermano, el tiempo está cerca. Hermano, hoy necesitamos salir de toda pasividad. Hoy necesitamos, hermano, volvernos al Señor. Aleluya, hermano, y amar a las personas. Tener compasión por las personas. Hermano, y este evangelio del reino pueda ser revelado. Hermano, el plan de Dios pueda ser revelado, hermano, a toda la humanidad. Aleluya, amados hermanos, y terminamos diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Escríbalo ahí en el chat. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, el fin llegó, hermanos. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oh Señor Jesús. Aleluya, amados hermanos, Jesucristo es nuestro Señor. Hermano, que el Señor cada día nos lleve a hacer su voluntad. Hermano, que cada día, hermano, vayamos a la presencia del Señor. Hermano, para conocer el corazón de Dios. Hermano, y ahí vamos a practicar este id y a ser discípulo. Oh Señor Jesús, hermano, esa es la clave. Hermano, ir a la presencia del Señor, conocer lo que está en el corazón de Dios, y ahí usted y yo vamos a practicar el id, hermano. Aleluya, y a ser discípulo. Nuestro hermano José continúa con unos encargos muy importantes. Nos regala, por favor, amado hermano, 5 minuticos más allí, orando, invocando para recibir estos encargos muy importantes que hacen parte de la comunión. Amén. Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Amada iglesia, Jesús el Señor. Gracias al Señor por esta palabra que el Señor nos ha dado esta noche, hermanos, que vamos a poder practicar. Amén. Hermanos, damos unos muy breves anuncios para cerrar esta reunión gloriosa que el Señor nos ha dado. Y el primero de ellos, hermano, es que mañana los jóvenes tenemos colportaje dinámico. Vamos a estar, hermano, aquí en el local de reuniones a las 8 de la mañana. Vamos a ir a un lugar aquí muy cerca que se llama Las Casitas. Vamos a estar allí predicando el Evangelio, hermanos, llevando vida y salvación a estas personas que el Señor también necesita. Amén. La meta es, hermano,
no solo ir este sábado, sino establecer un grupo familiar. Que el Señor nos dé la gracia a los hermanos que vamos a estar mañana para establecer ese grupo familiar, hermano, de cuidado para establecer ahí el candelero. Amén. Entonces, hermanos, los jóvenes estamos mañana citados acá, 8 de la mañana. Y por la tarde a las 6 tenemos la reunión de jóvenes. Amén. Entonces, todos los jóvenes también estamos convocados a las 6 de la tarde para la gran comunión que vamos a tener acá. Hermanos, también para los hermanos, para toda la iglesia, jóvenes, todos, hermanos, comenzó la conferencia internacional. Oh Señor Jesús, ya vimos la primera parte del versículo de Mateo 24:14, ahora esta conferencia hablará de la segunda parte y entonces vendrá el fin. La conferencia inicia mañana, hora local para nosotros, 5 p.m. 5 p.m., hora local de nosotros, va a empezar el mensaje 6. Este mensaje, hermano, es la continuación de los 4 mensajes que ya se han dado, de los 5 mensajes que ya se han dado en domingos anteriores a través de nuestro hermano Pedro. Amén. Entonces vamos a estar conectados, se va a enviar el link mañana en el transcurso del día. Hermanos, no desperdiciemos esta oportunidad que el Señor nos está dando. Amén. Este domingo, la mesa del Señor y, hermanos, no olvidemos nuestros votos, nuestras ofrendas. También está el canasto de amor en la parte de atrás para nosotros sembrar. Amén. Oh Señor Jesús. Hermanos, y para los niños, los hermanos que tienen sus niños, el 6 de marzo ya empiezan las reuniones de niños presenciales aquí en el local. Amén. Sabemos que los niños venían un tiempo reuniéndose por Zoom, luego llegó el tiempo acá en el local ellos solitos, pero los domingos también van a estar reunidos, hermanos, en los salones que están ahí arriba. Esto se está acondicionando, se está adecuando para los niños, pero aún falta una ofrenda, hermano, falta un presupuesto que se tiene para completar la compra de abanicos, pinturas y demás cosas que se necesitan para el cuidado de los niños. Amén. Y el Señor cuenta con quién, cuenta con usted y cuenta conmigo, hermanos, para sembrar. Entonces, si usted este domingo o mañana sábado tiene esa ofrenda en su corazón, hermano, tráigala acá al local, no se deje engañar. Amén. Señor Jesús. Hermanos, un anuncio especial, lo empezamos a rumiar desde ya se ha dado muchas veces también, y es que este 11 de marzo, es viernes, vamos a tener la reunión de la mesa del Señor. Amén. ¿Por qué motivo? Ya que el día domingo 13 de marzo serán las elecciones para Senado y Cámara. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar rumiando este encargo, principalmente los hermanos de servicio, en las reuniones de oración y en las reuniones que tenemos en el sector. El 11 de marzo va a ser la reunión de la mesa. Amén. Y para culminar, el servicio de aseo corresponde al sector B. Entonces, hermanos, rogamos a los hermanos del sector B poder estar aquí mañana en el nombre del Señor. Amén. Terminamos orando y despidiendo esta reunión. Señor Jesús, Señor, te damos muchas gracias, porque tú quieres que hagamos tu voluntad. Señor, tú quieres sembrar en nosotros para, Señor, desarraigar, Señor, todo mal fruto. Tú quieres que seamos esos árboles que dan buen fruto. Señor Jesús, gracias por limpiarnos, por lavarnos. Señor, queremos amarte más a ti, a tu palabra, a la iglesia. Señor Jesús, oh Señor Jesús, queremos realmente hacer tu voluntad porque el tiempo está cerca, tu venida está muy cerca. Señor, y no queremos ser unos desconocidos delante de tu trono, de tu tribunal. Queremos que tú nos apruebes. Señor, muchas gracias. Bendice la iglesia, bendice cada hermano que se conectó esta noche, aún los que no se pudieron conectar. Señor, bendice y que luego podamos ver la reunión, podamos rumiar. Oh Señor Jesús, alabado sea tu nombre. Amén, hermanos, que pasen una feliz noche en el Señor. Amén. Jesús es el Señor. La visión que recibí me conquistó y me hizo renunciar a lo que soy. Aunque no la pueda entender, ni en palabras dar a conocer, no me puedo resistir a lo que vi.
lo que eres Dios, deseas ser en mí. En gloria me harás parte de ti, me entregaré, nada me impedirá luchar contigo, y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás.